ir a un ejemplo concreto. Bueno, este es un ejemplo donde, por lo general, cuando los estudiantes se reúnen, lo que hacen es utilizar una pizarra o utilizar cuadros. Ahí se va anotando todo eso, ¿no? Mientras trabajan, dicen el problema, se recomienda el uso de la llamada whiteboard o pizarros o cuadros, entonces, donde se escriben las ideas más importantes. ¿Han debido ustedes ver algún trabajo algunas empresas dan ciertas capacitaciones a los trabajadores de marketing, de todo, donde utilizan ese papelito de podcast, ¿no? O sea, que se prende, ¿cómo se llama? Que se va prendiendo en la pizarra. Listo. La pizarra es dividida en 4 o 5 columnas en donde escriben los elementos más importantes del problema. Entonces nosotros vamos a dividir la columna de acuerdo a las fases eh, que se han definido para, para llevar a cabo el aprendizaje basado en problemas. Fíjense aquí, problema, identificar hechos, hipótesis y lo que no se sabe. Entonces nosotros hacemos esa misma división. Vamos a escribir la situación. Estamos nosotros en una situación, pero puede ser escenario o puede ser estudio de caso, de acuerdo a lo que ustedes decidan. Luego están los hechos, luego están las ideas, luego está lo que no se sabe. Las ideas, los hechos vienen acá como si fueran, bueno, la identificación de hechos. La idea es como si fuera la hipótesis, es decir, eh, la hipótesis quiere decir que tenemos una idea de problema, qué es lo que produce el problema y cómo se puede solucionar. Luego está lo que no se sabe. ¿Qué es lo que no sabemos de todo esto para poder solucionar el problema? Y luego las acciones que hay que tomar para, para saber eso que no se sabe. Entonces, veamos un ejemplo. La situación es la siguiente. Dice, los habitantes de una comunidad chiquitana están teniendo dificultades para conseguir agua potable. Las tuberías solo llevan aire en la mayor parte del tiempo y cuando lleva muy poca presión. Esa es una situación. Pero además, algunas personas en la comunidad dicen que es por la falta de árboles y otras que es porque el dueño de una hacienda algodonera donde todos trabajan, ha desviado el caudal del río para regar sus sembradíos. Otros más dicen que es porque la gente desperdicia el agua. Por eso hay mucha falta de agua. Entonces, ¿cuáles son los hechos concretos? Es decir, identifiquemos los hechos. Los hechos son la escasez de agua. Luego, eh, llega el agua con muy poca presión. Y posiblemente otro hecho que el río ha sido desviado. Efectivamente, el río ha sido desviado porque el dueño de una hacienda algodonera ha desviado para regar su sembradío. Esos son los hechos. ¿Cuáles son las ideas? Dice que tal vez los tubos están rotos y que el agua se va perdiendo por algún lugar. O la fuente puede estarse secando, como está sucediendo en muchos lugares. Esas son las ideas, las hipótesis. Pero luego los estudiantes tienen que hacer un trabajo de investigación para saber, para identificar lo que no se sabe. ¿Qué es lo que no se sabe? Primero, el río es la misma fuente de agua potable, es decir, el río está abasteciendo para sembradío y para agua potable también. Luego, fue desviado el río. ¿Cuál es el caudal de agua del río? Otra cosa que no se sabe es cómo se puede mejorar la fuente de agua potable. Otra, cuánta vegetación existe en la comunidad. Otra, cómo cuidarla. Todo eso es lo que no sabemos y tenemos que investigarlo. ¿Cómo? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué acciones van a tomar los estudiantes? Esto de lo que no se sabe es lo que el profesor posiblemente tiene que saber, pero no le debe decir a los estudiantes. Los estudiantes tienen que saber esto.
Y esto, una vez que vayan identificando lo que no se sabe, entonces ellos van a estar motivados para hacer un trabajo investigativo, es decir, la acción. Tienen que verificar, por ejemplo, de dónde proviene el agua, cuál es el caudal del río y el estado de las tuberías, ¿verdad? Tienen que ir al terreno a ver eso, ¿no? Luego tienen que fomentar la conservación de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de un aprendizaje basado en problemas. Tienen que hacer uno basado en el modelo que hemos visto y pueden utilizar una tabla similar a esta, ¿no? Lo que me interesa a mí es la tabla, que hagan una tabla, porque es la parte operativa, es así como el estudiante tiene que manejar un aprendizaje basado en problemas, considerando de que el profesor tiene que explicar la situación, luego tiene que ayudarlos a los estudiantes a identificar los hechos, a proponer las ideas y luego tiene que darle solamente pistas sobre lo que no se sabe, porque aquí está la parte importante del aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes tienen que identificar esto que no se sabe, porque esto que no se sabe, en realidad es lo que no se sabe es en realidad una brecha de conocimiento y esta brecha de conocimiento es la que va a motivar al estudiante a investigar. Y esas son las acciones que va a tomar, ¿ya? Entonces, estas dos cosas están por parte del estudiante. Lógicamente que el docente sabe esto de acá. Dice, ¿no? Que el conectivismo y la inteligencia artificial están permitiendo que el aprendizaje basado en problemas se vuelva más popular, porque mejora las posibilidades de investigación. Hay un gran número de herramientas que se pueden utilizar para mejorar la investigación y sitios en Internet que contienen la información necesaria, ¿no? Esto es la segunda actividad muy utilizada en el último año, en los últimos años, es el aprendizaje basado en proyectos. ABP, para diferenciar del ABP, el aprendizaje basado en proyectos, yo le he aumentado acá AB Proyecto. El ABP Proyectos es un método de enseñanza centrado en el estudiante, por lo que necesita su implicación en el proceso de investigación. Los estudiantes trabajan de manera autónoma, potenciando habilidades y actitudes, además de conocimiento, y que culmina con un producto final a ser presentado. Acá es muy importante. Ahora, acá quiero yo indicar que no son ABP proyectos, porque a veces nos confundimos con algunos temas, creemos que son ABP proyectos. ¿Qué no son? Por ejemplo, los ABP proyectos no son tareas en las que el estudiante aprende cosas que no están en el currículo. No es una tarea común y corriente. Tampoco no son algo periférico, sino que tienen importancia por sí mismos. Y tampoco no son un conjunto de actividades atadas unas a otras. O sea, el proyecto es algo muy diferente a todas estas actividades muy comunes que por lo general les damos a los estudiantes. Veamos, ¿cuáles son los elementos claves para ABP Proyecto? Son un contenido significativo. Solamente voy a nombrarlo en este momento y a través del ejemplo lo vamos a comprender mejor para que ustedes ya hagan su trabajo. Un contenido significativo. A través del ABP Proyecto, el estudiante trabaja contenido de manera más profunda. El proyecto debe ser real y cercano a su entorno de intereses. Luego tenemos la necesidad de saber. Se debe abrir el proyecto con un evento, video, debate, discusión, etcétera, que haga surgir en los estudiantes preguntas hacia el profesor. Un evento que active al alumno y que apele a su necesidad de saber más. Luego, tiene que haber, importante, una pregunta que dirija la investigación. Así como en los aprendizajes basados en problemas, hay una hipótesis que guía la investigación. Acá en proyecto hay una pregunta que dirige la investigación. La pregunta del proyecto debe ser provocativa,
de respuesta abierta, compleja y conectada con el contenido que los estudiantes deben aprender. Deben percibirlo como un reto. Luego, tiene que tener voz y voto, tiene que haber voz y voto para el estudiante. El profesor debe plantear tareas a realizar, debe haber escalas de autonomía también para los estudiantes, ¿no? El desarrollo de las competencias del siglo XXI, ¿no? Las competencias del siglo XXI son esencialmente el trabajo colaborativo, es decir, que el profesor identifica y distribuye en el grupo tareas y responsabilidades. Luego, un buen proyecto debe dar a los estudiantes la posibilidad de practicar y aprender competencias actuales, como ser pensamiento crítico, comunicación efectiva, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Luego tenemos la evaluación, retroalimentación y revisión. Mientras que el estudiante desarrolla sus productos, el profesor debe supervisar borradores, planes, fuentes, etc. Deben aprender que el trabajo de calidad no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Por último, tiene que haber la presentación de producto final. Es importante que si ustedes van a dar al estudiante un proyecto, ellos deben presentar los resultados ante otras clases, eh, ante jefes de estudio, ante padres, etcétera, ¿no? Con el fin de permitir que los estudiantes reflexionen sobre su trabajo, ¿no? Esos son los elementos clave para el ABP proyecto. Ahora, vámonos directamente a un ejemplo. ¿Cómo aplicar el ABP proyecto en 10 pasos? El trabajo por proyecto sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, gracias a un planteamiento mucho más motivador en el que entra en el juego el intercambio de ideas, la creatividad y la colaboración. Los pasos son los siguientes, pero nosotros vamos a abreviar varios de estos pasos para un día. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a utilizar este ejemplo de aplicación de un proyecto que ustedes lo van a hacer. Primero, tienen que indicar la disciplina, que ya la saben, por ejemplo, matemática. Luego tienen que seleccionar un curso y de la temática a trabajar. Por ejemplo, si van a trabajar matemática, por ejemplo, números reales o números imaginarios, por decir. Ese es el 1, 2. Y el 3 es la elaboración. Tercero, luego tenemos, ahora, hablemos sobre la pregunta guía. Dice que decidido el tema, el primero y segundo punto, es necesario crear una pregunta guía que lo dirija y lo centre, que plantee un reto o un problema. Esta pregunta debe ser clara y al mismo tiempo tener una respuesta abierta. Tiene que conectar con las competencias y los conocimientos que los alumnos deben trabajar. Finalmente, recuerde que debe ser 4. Tienen que organizar, tienen que tener algunos criterios para organizar los grupos de trabajo, ¿no? Cómo van a seleccionar los, los, los estudiantes. Y el punto 5, y a ustedes pregúntense, si usted fuese el alumno ante esta cuestión, ¿cuál sería su producto final? Es decir, es ahora el momento de enfocar el diseño. ¿Qué producto final van a crear? Van a crear una campaña publicitaria, entonces es un proyecto. Un proyecto que con la pregunta y todo lo demás va a tener un producto final que va a ser una campaña publicitaria, el proyecto de crear una campaña publicitaria o un plan de acción para concientizar, por ejemplo, sobre el medio ambiente, sobre la utilización del agua, ese también es un proyecto, o un prototipo, por ejemplo, de una, vamos a suponer que sea un prototipo de un robot o de un dron, o una guía por ejemplo, una mejor utilización de la corriente eléctrica, o un video, por lo general, un video ilustrativo, un, un, un video eh, que nos ayude a utilizar un software, algo por el estilo, ¿no? Esos son los diferentes proyectos que pueden haber.